Buenos días, tardes o noches a todos y todas. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy hablaremos acerca de la topografía de la cavidad axilar. La cavidad axilar es un espacio que se encuentra en la raíz del miembro superior y que presenta una forma de pirámide cuadrangular de vértice truncado. Este espacio se encuentra delimitado por elementos musculares a nivel, como ya mencionamos, de la raíz del miembro superior. Cuenta pues entonces hacer una pirámide cuadrangular truncada de cuatro paredes para su descripción, un vértice y una base. Iniciemos por el vértice. El vértice de la cavidad axilar representa el sitio de acceso a este espacio y está constituido por el margen lateral de la primera costilla, el borde lateral de la primera costilla, por la clavícula en su cara inferior y borde posterior, y por el borde superior del proceso coracoideo, de la base del proceso coracoideo. Así también participa, delimitando el vértice, que es el sitio de acceso a la cavidad axilar, la primera digitación del músculo serrato anterior. Aquí podemos encontrarnos entonces con la representación del vértice de la cavidad axilar. La base de la cavidad axilar, que es esto que visualizamos aquí, es libre. Es decir, está constituido por la piel que reviste esta región. La pared medial de la cavidad axilar, como la podemos identificar aquí, aquí y aquí, está constituida por la parrilla costal. Esta parrilla costal ósea se encuentra revestida, tapizada por las digitaciones musculares del músculo serrato anterior, que se dirige hacia las últimas 8 o 9 costillas. La pared anterior está constituida de tal manera por tres músculos. El músculo más superficial será el pectoral mayor. Luego tendremos al pectoral menor y al músculo subclavio en conjunto con la fascia clavipectoral que reviste esta región axilar. Lateralmente, el límite será diferente de acuerdo a la bibliografía con la cual nos encontremos. Algunos libros hablan de que el límite lateral es el músculo coracobraquial y otros enuncian, como es el caso del libro Grace, a el surco intertubercular como límite lateral de la cavidad axilar. Por último, el límite posterior de la cavidad axilar está constituido por cuatro músculos. En principio, superiormente por el subescapular, luego encontraremos al músculo redondo mayor, luego al dorsal ancho y por último a la porción larga del músculo tríceps braquial. Estos elementos los iremos identificando y trabajando a lo largo de la clase del día de hoy. La cavidad axilar contendrá, pues, a los vasos axilares, es decir, a la arteria axilar, a la vena axilar, a los fascículos y ramos terminales, así también colaterales del plexo braquial infraclavicular, a tejido adiposo y nodos linfáticos variables que irán en número de 30 a 60 ordinariamente. Esta cavidad axilar se encuentra comunicada con diversas regiones del miembro superior a través de espacios topográficos, y estos espacios topográficos son de interés tanto clínico como quirúrgico. En número de tres se definen actualmente con los nombres de espacios axilares: medial, lateral e inferior, y antiguamente recibían nombres propios, tales como el cuadrilátero de Belpo o el triángulo de Avelino Gutiérrez. Estos espacios topográficos, que aquí los vemos delimitados en la diapositiva, representan entonces sitios de comunicación con la región escapular, con la región deltoidea o bien con la región braquial posterior. El orificio de comunicación de la cavidad axilar con la región escapular está formado por este triángulo llamado espacio axilar medial o triángulo de los redondos. Este triángulo de los redondos, también llamado escápulo tricipital, permite el paso de los vasos escapulares inferiores o también llamados circunflejos escapulares. La comunicación con la región deltoide se establece a través de este cuadrilátero, llamado cuadrilátero de Bell-Po, cuadrilátero húmero-tricipital o también llamado espacio axilar lateral, que es su nombre oficial. A través de aquí pasa el nervio axilar, antes llamado circunflejo, y los vasos circunflejos humerales posteriores. Por último, a través del espacio axilar inferior, la cavidad axilar se comunica con la región braquial posterior a través de este triángulo que presenta vértice inferior y base superior y permite el paso de la arteria braquial profunda y el nervio radial. Tendremos entonces que manejar conocimientos prácticos acerca de la anatomía ósea de, por ejemplo, la clavícula, la escápula, la parrilla costal. Tendremos entonces la participación de la primera costilla con
la formación del vértice de esta cavidad axilar, como ya mencionamos. Recordemos que la primera costilla es una costilla particular en términos de que presenta una horizontalidad mayor a las demás, con lo cual presenta una cara superior, una cara inferior y un borde lateral. Será pues este borde lateral el que permita la delimitación de esta cavidad axilar, del vértice de la cavidad axilar. La cara inferior de la clavícula junto con su borde posterior así también delimita el sitio de acceso a la cavidad axilar. Y la apófisis coracoides, llamada ahora proceso coracoideo, a nivel de su base, su borde medial, permite también la delimitación del vértice de la cavidad axilar. En esta apófisis, proceso coracoideo, se insertan numerosos elementos, numerosas partes blandas, tales como el ligamento coracoclavicular, el ligamento coracoacromial, el ligamento bicorne de Caldani y los músculos pectoral menor, que será hacia la tercera, cuarta y quinta costilla, límite anterior de la cavidad axilar, y el músculo coracobraquial, que se dirige hacia la región braquial, hacia la cara anteromedial de la diáfisis humeral, para constituir, según ciertos autores, según ciertas bibliografías, el límite lateral de esta cavidad axilar. Desde la vista superior podemos identificar que este espacio, aproximadamente de forma triangular, será pues el espacio de proyección de la cavidad axilar desde el punto de vista óseo, desde el punto de vista esquelético. De tal manera, si hacemos una disección de la piel, lo que nos encontramos es en un espécimen masculino con esto. Nos encontramos con las fascias de revestimiento superficial de los músculos que revisten en este caso a la pared anterior de la cavidad axilar, de la fase de revestimiento de los músculos que constituyen la pared anterior de la cavidad axilar. Y es así que encontramos, por ejemplo, aquí a la fascia pectoral, por ejemplo, aquí a la fascia deltoidea, con lo cual esto es fascia deltopectoral, y en el trasfondo de esas fascias tendremos a la fascia clavipectoral. En esa fascia clavipectoral, a nivel de la cara inferior de la clavícula, es decir, en los espacios subclavios, se constituye allí un triángulo que se llama triángulo de Gardí o fosa de Morenheim. Este triángulo de Gardí costoclavicular es la región en donde la vena cefálica hace afluencia sobre la vena axilar, sitio importante a nivel de la topografía de la cavidad axilar. Así también podremos encontrar algunos linfonodos en número variable superficiales de la cavidad axilar, tal como identificamos aquí en esta ilustración. Así también superficialmente se puede encontrar un elemento que corresponde a la anatomía de la glándula mamaria y se corresponde con la prolongación axilar de esta glándula que recibe el nombre de cola de Spence. Aquí visualizamos al margen lateral, al borde lateral del músculo pectoral mayor, de los fascículos condroesternales y abdominales del músculo pectoral mayor. Entre el músculo pectoral mayor y el músculo deltoides se dibuja un surco, denominado surco deltopectoral, a través del cual camina la vena cefálica que luego hará afluencia en este triángulo de Gardí o fosa de Morenheim sobre la vena axilar y a su vez camina por aquí la rama acromial de la arteria toracoacromial. Los otros elementos que visualizamos aquí son superficiales, se corresponden con ramos perforantes cutáneos sensitivos de los nervios intercostales, segundo, tercero, cuarto, y así también visualizamos aquí al espesor de la vena torácica lateral, recibiendo las afluencias de las venas mamarias y las venas intercostales superficiales. Vemos aquí una vista aún más lateral. Identificamos entonces el espesor del hueco axilar. Y aquí tenemos la disección ya más profunda en donde visualizamos a los músculos superficiales de la cavidad axilar, en este caso músculos de la pared anterior. Vemos aquí al pectoral mayor reclinado y aquí al pectoral menor. Visualizamos en la pared medial a las digitaciones del músculo serrato anterior. Y vemos aquí en sentido posterior a los músculos que constituirán la pared posterior de la cavidad axilar. Por ejemplo, este es el músculo dorsal ancho. Aquí encontramos al músculo redondo mayor y aquí encontramos al músculo subescapular. Vemos aquí a la vena axilar recibiendo las afluencias de la vena cefálica, por ejemplo. Vemos aquí también los diferentes linfonodos centrales, apicales de la cavidad axilar, en número de 30 a 60 aproximadamente. Vemos aquí a la arteria tóraco-dorsal, arteria que irriga al músculo dorsal ancho y al músculo redondo mayor. Y así también encontramos aquí a la arteria torácica lateral. Vemos el trayecto de la arteria braquial y la arteria axilar ya en la región de la cavidad axilar. Y vemos el trayecto a su vez también de los elementos que configuran parte del plexo braquial, ya sean en términos de fascículos o en términos de ramos terminales, o bien colaterales de la porción infraclavicular del plexo braquial.
En esta ilustración nos encontramos con los elementos superficiales de la región escapular. La región escapular es una región aparte, es una región independiente de la cavidad axilar, pero es de interés su conocimiento ya que los músculos de la región escapular configurarán parte de la pared posterior de la cavidad axilar. En este sentido, lo que visualizamos aquí se corresponde con las fascias de revestimiento superficial. Vemos al músculo trapecio, al músculo infraespinoso con la fascia del músculo infraespinoso y aquí a la cabeza espinal, al fascículo posterior del músculo deltoides. Todos estos representan nervios y elementos vasculonerviosos superficiales. Ahora bien, visualicemos esta ilustración de aquí. En esta ilustración lo que nos encontramos es con una disección del pectoral mayor en este segmento y lo que vemos en la profundidad es a los otros dos músculos que configuran la pared anterior de la cavidad axilar, con lo cual nos estamos refiriendo aquí al músculo pectoral menor. El músculo pectoral menor se encuentra perforado por los nervios que forman el asa de los pectorales. Estos nervios son el nervio pectoral medial, perdón, el nervio pectoral lateral, que es medial, y el nervio pectoral medial, que es lateral. Estos nervios pectorales, antes llamados mayor y menor, también llamados antes nervios torácicos posterior y anterior, se encargan de la inervación ambos de los músculos pectorales, tanto del menor como del mayor. Y a su vez, este elemento que forma parte de la pared anterior de la cavidad axilar, que es el músculo subclavio, que se dirige desde la cara inferior de la clavícula hacia la primera costilla cartilaginosa y ósea también. Vemos cómo en el trasfondo del pectoral menor vemos a la arteria axilar discurriendo por todo este espacio y con todas las relaciones pertinentes a los fascículos del plexo braquial. Vemos cómo se dibuja aquí una especie de M y podemos encontrar entonces al fascículo lateral del plexo braquial, dando aquí al nervio músculo cutáneo y a la raíz lateral del nervio mediano. Vemos aquí, veríamos en realidad aquí al fascículo medial del plexo braquial, dando la raíz medial del nervio mediano y al nervio ulnar, antes llamado cubital. Por último, en sentido posterior, vemos allí el trayecto del nervio radial pasando posterior a la arteria axilar. Aquí nos encontramos con la arteria torácica lateral. Esto se corresponde con el nervio tóraco-dorsal que da inervación al dorsal ancho, al músculo redondo mayor, y esto es el nervio torácico largo, ramo infraclavicular del plexo braquial que da inervación al músculo serrato anterior. Esto que nos encontramos aquí se corresponde con el trayecto de la vena cefálica, haciendo afluencia sobre la vena axilar en este sentido, ahí en ese punto. En esta ilustración nos encontramos con un corte parasagital, en donde lo que podemos identificar son a los siguientes elementos. Partimos de la base de que esto es anterior, esto es posterior, esto es superior y esto es inferior. Entonces, en esta ilustración, lo que vemos aquí en principio es la clavícula, y aquí nos encontramos con la espina de la escápula, y esto es el espesor de la escápula. Vemos cómo, por ejemplo, debajo de la clavícula hay un músculo. Claramente este será el músculo subclavio. Y aquí tenemos a el pectoral mayor y por detrás el pectoral menor, envueltos en la fascia pectoral. Vemos en la profundidad del pectoral menor todos los elementos que configuran parte del contenido de la cavidad axilar, es decir, vemos tejido adiposo variable, los fascículos del plexo braquial, los vasos axilares y los nodos linfáticos axilares. Aquí nos encontramos con la vena subclavia que camina entre el pectoral mayor y el músculo subclavio. Esto se corresponde con el músculo omoioideo. Aquí vemos al músculo omoioideo, el vientre inferior del músculo omoioideo. Y aquí en sentido posterior, músculos de la pared posterior de la cavidad axilar. Primero vemos aquí al subescapular. Luego vemos a el músculo redondo mayor y aquí tendremos al músculo dorsal ancho. Esto representa el músculo supraespinoso y esto representa el músculo infraespinoso. Esto que vemos aquí es la cabeza posterior del deltoides yendo a la espina de la escápula, a su borde inferior, y esto es el músculo trapecio con ramos que proceden del ramo, la raíz externa del nervio accesorio, el 11º nervio craneal. Aquí vemos un corte coronal en donde podemos identificar, por ejemplo, al músculo deltoides. Esto es el húmero con su cabeza. Esto es el músculo coracobraquial, este es el músculo subclavio y vemos todo el trayecto, el espesor de la cavidad axilar con su base inferior y su vértice posterior, su vértice superior, perdón. Aquí la pared anterior de la cavidad axilar desde la anatomía de superficie
Aquí hay una disección en donde podemos ver las relaciones entre los músculos pectorales. Este es el pectoral mayor, este es el subclavio y este es el pectoral menor. Enlazados esos dos músculos últimos mencionados a través de una aponeurosis que es la aponeurosis clavipectoral que visualizamos allí, aponeurosis clavipectoral, ahora llamado ligamento suspensorio de la axila o ligamento de Sherry o de Gardí. Este ligamento tiene la función de traccionar la piel, los tegumentos de la axila ante los movimientos de flexión, abducción de la articulación glenohumeral. Aquí vemos a una disección superficial en donde se ha quitado la piel, el panículo adiposo subcutáneo, y vemos cómo se está dirigiendo este estilete, perforando aquí el músculo pectoral mayor y su fascia de revestimiento, que es la fascia pectoral, y todo el sistema venoso superficial de la pared anterolateral del tórax, en conjunto con nervios sensitivos que pueden proceder o bien desde el plexo cervical superficial o plexo cervical simplemente, y los nervios intercostales. Si continuamos la disección, quitamos a el pectoral mayor y vemos aquí la fascia clavipectoral, con la afluencia en este sentido de la vena cefálica sobre la vena axilar, en esto que es la fosa de Morenheim o triángulo de Gardí que habíamos mencionado precedentemente. Aquí nos encontramos con la arteria toracoacromial, antes llamada acromio torácica, rama de la arteria axilar, y vemos cómo deja sus ramas, una rama deltoidea, una rama acromial y luego deja esta rama que es la rama pectoral. Vemos cómo en la profundidad de la fascia clavipectoral caminan los elementos propios de la cavidad axilar y esta especie de triángulo es lo que representa la proyección justamente de la cavidad axilar. Aquí vemos diferentes ilustraciones que nos muestran los elementos propios de la cavidad axilar. Vemos, por ejemplo, aquí una vista del vértice de la cavidad axilar, del sitio de acceso de los elementos axilares hacia la propia cavidad axilar con los fascículos del plexo braquial. En realidad, en esta altura serían raíces del plexo braquial. Vemos a la arteria axilar, vemos a un nodo linfático axilar. Aquí nos encontramos con el tendón del músculo subclavio, con lo cual esto aparentemente es primera costilla. Y aquí vemos a la vena axilar. Aquí podemos identificar varios elementos en esta ilustración. Vemos aquí un músculo que forma parte de la pared anterior de la cavidad axilar. Nos referimos al músculo coracobraquial. Músculo que, perdón, este es el músculo pectoral menor, músculo que configura parte de la pared anterior de la cavidad axilar. Aquí podemos identificar a el músculo deltoides, esto que es el músculo pectoral mayor, y aquí nos encontramos con una variante anatómica que se corresponde con un arco muscular que recibe el nombre de músculo axilopectoral o arco axilar de Langer, un músculo que va desde el músculo pectoral mayor hasta el músculo deltoides en algunas variantes anatómicas, algunas veces va hasta el músculo dorsal ancho, como es en este caso. Y pasando en la profundidad del arco axilar de Langer, nos encontramos con los elementos propios de la cavidad axilar dirigiéndose ya hacia la región braquial anterior. Esto que identificamos aquí se corresponde con las dos cabezas, los dos fascículos del músculo bíceps braquial. Identificamos aquí nuevamente elementos de la cavidad axilar. Este es el tronco de la arteria toracoacromial, dejando sus ramas respectivas, la rama pectoral, la rama deltoidea. Aquí identificamos a la arteria torácica lateral. Esta es la arteria toracodorsal. Vemos aquí al nervio torácico largo. Estos son ramos que pertenecen a los nervios intercostales, ramos perforantes de los nervios intercostales sensitivos, y tendremos aquí también a la formación del nervio intercosto braquial, nervio supernumerario inconstante formado por la comunicación nerviosa entre el tronco inferior del plexo braquial y la segunda raíz torácica, T2. Vemos aquí a el nervio músculo cutáneo yendo a perforar al músculo coracobraquial, motivo por el cual antiguamente se lo llamaba nervio perforante de Caserius. Este es el nervio mediano con su raíz lateral, su raíz medial. Este es el nervio ulnar o cubital y allí en sentido posterior nos encontramos con el nervio radial. Aquí vemos el sistema de la arteria axilar. La arteria axilar, de acuerdo a sus relaciones con el músculo pectoral menor, tiene tres segmentos que son retropectoral, perdón, prepectoral, retropectoral y postpectoral respectivamente. Esta arteria axilar suministra numerosos ramos colaterales que se distribuyen por la cavidad axilar o por la región torácica. Por ejemplo, aquí identificamos
a la arteria torácica lateral, antiguamente llamada mamaria externa, estableciendo aquí una anastomosis por inusculación con la torácica interna. Aquí vemos, por ejemplo, a los vasos circunflejos, la arteria circunfleja humeral anterior y la circunfleja humeral posterior, arterias que son nutricias de la articulación glenumeral y en particular de la cabeza humeral. Aquí vemos ya un ramo que pertenece a la arteria braquial, que es la arteria braquial profunda. Aquí identificamos a vasos que se dirigen a formar todo un circuito anastomótico alrededor de la escápula que se denomina se denomina anastomosis periescapular o circuito periescapular. Vemos aquí, por ejemplo, a la arteria supraescapular, antes llamada superior de la escápula, que pasa por encima del agujero supraescapular y luego se distribuye y se dirige a anastomosarse con esta arteria, que es la arteria dorsal de la escápula. Aquí vemos a la arteria escapular inferior dejando un ramo ascendente y un ramo transverso que se anastomosa con los homólogos de los demás ramos de la arteria axilar, estableciendo justamente esta anastomosis que se distribuye por el cuerpo de la escápula, que es la anastomosis periescapular. Vemos aquí al músculo deltoides, al músculo pectoral mayor y a la vena cefálica caminando por el surco deltopectoral. Aquí una disección superficial de la región escapular. Vemos y podemos identificar a la espina de la escápula, con lo cual esto es el músculo supraespinoso y esto es el músculo infraespinoso. Y a su vez podemos visualizar aquí los elementos escapulares inferiores, pasando por este triángulo que lo habíamos enunciado clásicamente como triángulo de los redondos y que ahora simplemente se llama espacio axilar medial. Esto que identificamos aquí, en donde el estilete se encuentra traccionándolo en sentido superior, o posterior es el tendón de la porción larga del bíceps braquial, con lo cual estos son los vasos circunflejos dirigiéndose hacia la región deltoidea. Vasos circunflejos y el nervio axilar antiguamente circunflejo. Vemos aquí los elementos que forman parte de la pared posterior de la cavidad axilar. En este sentido, solamente identificamos al subescapular. Esto es fascia de la región axilar, aponeurosis clave y pectoral. Esta es la arteria axilar caminando por el espesor de la cavidad axilar. Aquí vemos una disección lateral de la región deltoidea. La disección se ha hecho en este plano que visualizamos allí y podemos identificar al nervio axilar, antes llamado circunflejo, debido a que rodea de manera circular al cuello quirúrgico del húmero, dejando aquí, por ejemplo, este ramo que es el nervio cutáneo dorsal del hombro. Y aquí vemos a los vasos circunflejos humerales posteriores que dejan ramos musculares para los músculos deltoides, para el músculo tríceps, etcétera, etcétera. Vemos aquí un corte transversal, en donde identificamos que esto es lateral, esto es medial, anterior y posterior. Vemos aquí a la cabeza humeral y esto que es la escápula. Aquí identificamos un vaso venoso que camina entre dos músculos, con lo cual claramente aquí nos estamos refiriendo a el músculo deltoides y el músculo pectoral mayor. Aquí podemos visualizar un músculo que se dirige desde la cara anterior de la escápula hasta el tubérculo menor del húmero. Será pues el músculo subescapular, con su bolsa serosa respectiva. Aquí vemos músculos que se dirigen hacia la tuberosidad mayor del húmero, antiguamente troquitre, con su bolsa serosa respectiva, formando aquí la articulación subdeltoidea. Estos músculos serán el supraespinoso y el infraespinoso con una bolsa serosa, a su vez también separándolos. Aquí nos encontramos con el músculo serrato anterior, que va desde la cara anterior del borde medial de la escápula hacia la parrilla costal, hacia las últimas 8 o 9 costillas. Aquí vemos al músculo pectoral menor, lo identificamos debido a que se encuentra profundo al pectoral mayor, de acuerdo a esta relación ya anteriormente descrita. Y aquí vemos al tejido adiposo variable de la cavidad axilar con la arteria axilar y los fascículos del plexo braquial. Aquí identificamos una ilustración desde una vista torácica de la cavidad axilar. Es decir, aquí lo que se está haciendo es ver desde inferior a la cavidad axilar con el pulmón disecado y rebatido, con el pulmón extraído. Entonces podemos visualizar el espesor de la cavidad axilar con la primera costilla formando aquí este reborde. Y aquí podemos ver a la arteria subclavia con el músculo escaleno anterior y la vena subclavia que está separada de la arteria a través del músculo escaleno anterior. Entonces lo que vemos aquí es el sitio de acceso a la cavidad axilar con los elementos que luego llegan efectivamente hacia esta cavidad que es la cavidad axilar.
Aquí vemos una ilustración muy semejante, muy similar. Vemos aquí los ramos de la arteria subclavia, luego la transformación en arteria axilar. Y este ganglio que vemos aquí, ganglio nervioso, se corresponde con el ganglio cervical inferior, ganglio cérvico-torácico, también llamado ganglio estrellado o ganglio cervical de Neubaer. ¿Sí? Este que encontramos aquí es el ganglio cervical inferior, cérvico-torácico o de Neubaer. Muy bien, pues eso ha sido todo entonces con respecto a la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y servido y nos veremos en siguientes vídeos. Saludos.